Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. Como ya es de conocimiento y lo vengo mencionando en dos videos anteriores, debido a esta pandemia del coronavirus es totalmente imposible poder reunirnos con Oscar Mario aquí presente, igual director y cofundador de esta iniciativa. Entonces, hemos visto que la mejor manera es la de las videollamadas, ¿no? Eh, este día vamos a hablar sobre una de las reflexiones las cuales Oscar Mario fue autor hace unos días, ¿no? La reflexión titula sobre el ahorro, sobre la importancia del ahorro en tiempos, ¿no? De, este, de esta magnitud que generan las crisis. Entonces, saludarte cordialmente, Oscar Mario. Igualmente, querido Israel, un abrazo desde la distancia y vamos a hacer lo posible para hacer lo más entendible esta reflexión que considero que es muy importante. Bienísimo. Querido Oscar Mario, hablabas vos primeramente sobre el ahorro y que fue una solución que siempre estuvo delante de nosotros. Entonces, esta solución que es preferible, que es más eficaz y genera mejores resultados, antes de desglosarlo un poco, para que las personas puedan entender, ¿podrías darnos una definición de qué es ahorro? Claro, mira, incluso yo diría que antes de pasar a definir el ahorro, es importante partir de cuál es el título. Es Ahorro en tiempos de pandemia, una mirada liberal de por qué ahorrar. Es importante recalcar esto porque los conceptos que vamos a brindar son desde una óptica liberal, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante hacer hincapié para resaltar la importancia del ahorro desde un punto de vista liberal. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho como un preámbulo, podemos definir qué es el ahorro. Es una pregunta que muchos nos podemos hacer, ¿qué es el ahorro? En palabras resumidas y en pocas palabras podemos decir que el ahorro es no consumir hoy para consumir mañana. Es todo proceso de participación humana que busca acumular en vistas de poder producir con mejores condiciones en un futuro. En pocas palabras, podemos resumir eso como una acumulación que nosotros podemos realizar con vistas a una posterior inversión que puede mejorar las condiciones que tenemos en el presente. Claro que sí, como lo estás mencionando, ¿no? Entonces, el ahorro es un tipo de prevención que a futuro va a traer mayores beneficios, ¿no? Mayormente, incluso nuestra sociedad, la sociedad boliviana es una sociedad que tiene muy arraigada, parece el instinto, voy a decirlo, de consumir mucho, ¿no? Consume, consume y nunca ahorra. Entonces, este tipo de cosas, como hablabas en la reflexión, traen un impacto económico negativo, ¿no? Y ahí es donde se entromete el Estado. Claro, fíjate vos que mencionás la importancia del ahorro, y el ahorro es un factor fundamental. En la obra más importante del economista austríaco Ludwig von Mises, La acción humana, él recalca que todo proceso de la civilización, toda sociedad que ha progresado, todo progreso es en base al ahorro. ¿Por qué? Porque es la acumulación de este capital que nosotros podemos llamar la que permite que los medios de producción de los bienes y servicios que nosotros usamos día a día mejoren. ¿Por qué? Porque mediante el ahorro nosotros podemos extender el lapso temporal que existe entre el comienzo y el fin de un sistema productivo, un espacio que nosotros nos demoraría, un espacio temporal que nos demoraría producir cierto bien. Un ejemplo muy simplista podría ser la de un campesino que simplemente se dedica a recolectar bayas con sus manos de los árboles. Claro, este proceso no requiere de ningún ahorro de ninguna clase y le trae una satisfacción, podemos decirlo así, inmediata, ¿no es cierto? Conforme él va a los arbustos, recoge los frutos, se los come. Sin embargo, él puede realizar un ahorro que es un sacrificio de obtenerse de una satisfacción inmediata con vistas a un progreso mayor, como mediante la acumulación de ciertos bienes que le permitan desarrollar herramientas propicias para, podemos decir, desarrollar un arado, por ejemplo. Así podría surgir la agricultura. Y este hombre, absteniéndose de consumir para hoy, puede producir aún más para el día de mañana. Y precisamente eso es lo que sucede con el ahorro en las sociedades de hoy.
Eh, es un error creer que las personas ahorran como Rico MacPato, que tienen todas sus riquezas dentro de una bodega en la cual se tiran a nadar dentro de su ahorro. Esto es mentira. La gran parte de las personas que ahorran lo hacen con vistas a una inversión a futuro. Y estas inversiones son las que al fin y al cabo terminan brindándonos los bienes y servicios que nosotros en nuestra sociedad actual podemos disfrutar con total comodidad y de manera muy accesible. Me parece, sinceramente, una explicación bastante excelente y concuerdo totalmente con vos, ¿no? Ya como pusiste el ejemplo del campesino, ampliándolo en las diferentes escenas que pueden darse en una sociedad, sea económicamente, en alimentos o lo que sea, siempre el ahorrar va a ser un medio de prevención que a futuro va a traerte mayores beneficios, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo impacta el ahorro en una sociedad tanto normal o en estos tiempos de pandemia? Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta? Mira, yo lo veo de la manera de que impacta de gran manera. Fíjate vos que dependiendo del ahorro que nosotros podamos llevar a cabo, va a depender, como decía Mises, el progreso de nuestra civilización. Gran parte de los economistas, me refiero precisamente a los keynesianos, Keynes tenía una frase muy importante y muy errada a la vez. Él solía decir, a la larga todos muertos, a la larga todos muertos. ¿Por qué? Porque precisamente el keynesianismo, si uno lee la teoría general y distintos escritos de Keynes, son los enemigos más acérrimos del ahorro. Desde su punto de vista, lo que tiene que haber es un constante flujo de gasto, de derroche, y fíjate vos que eso es precisamente lo que lleva a las crisis dentro de los ciclos económicos. El que no haya un gasto o que se genere una deuda o que haya una expansión crediticia que no esté respaldada por ahorro real, es la que a fin de cuentas termina generando inflación. Que porque los bancos centrales se dedican a imprimir dinero como si fuera una solución mágica, y ese dinero no está respaldado con un ahorro real, lo único que logras es que al aumentar la oferta de dinero, pero reducir su demanda, lo único que logras es que el valor que ese dinero tiene se reduzca y los precios se disparen. Entonces, la concepción de Keynes era totalmente errada y por eso es que es importante que nosotros podamos tener una cultura de ahorro que nos permita posteriormente desarrollar y, al fin y al cabo, mejorar las condiciones de vida de todos nosotros mediante el progreso. Me parece muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Tanto los lineamientos keynesianos, como mencionabas, que son enemigos al ahorro. Cabe resaltar también que son enemigos de la libertad, ¿no? Porque Keynes en su teoría general menciona que esto solo se podría implementar en un estado totalitario. Entonces, me parece bastante acertada, sinceramente, tu postura, ¿no? Y en conclusión, a las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos le darías respecto al ahorro para evitar en algún futuro, esperemos que no, alguna crisis o dejando de lado las crisis para prever y obtener mayores beneficios, ¿no? Bueno, lo primero que yo diría es ser honesto, ¿no? Ahorrar es difícil. Ahorrar es algo, es un sacrificio que nosotros hacemos hoy que nos va a beneficiar mañana, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de ese punto, lo que yo recomendaría es entender en sus bases qué es el ahorro, como ya mencioné, y comprender los beneficios que puede traer el ahorro. Entender que sí hay un mañana, que sí hay un día después de hoy, que las cosas, si se las mira solamente a corto plazo, puede traer consecuencias fatales y terribles para cualquier economía. Entonces, si nosotros podemos desarrollar una cultura más centrada o más orientada hacia lo que viene siendo el ahorro, nosotros podríamos elevar nuestro nivel de vida. Yo creo que ese sería el principal consejo que yo daría a las personas, que dentro de lo posible puedan tener ahorro. ¿Por qué? Porque no es solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, materialista, de querer acumular riqueza, sino de que, fíjate vos, que en situaciones como esta es importante. Las personas dentro de una cuarentena tienen que llevar a cabo diferentes gastos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de recursos limitados y necesidades ilimitadas. Entonces,
por más que la producción dentro de una cuarentena se paralice totalmente, las necesidades de las personas siguen y cada vez son mayores. Entonces, solamente las personas que puedan tener un colchón, por así decirlo, de ahorro, pueden tener cierto nivel de tranquilidad. Las personas que viven el día a día sí se van a encontrar con diferentes dificultades. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no tiene ahorros, no tiene el dinero suficiente para poder costearse los diferentes bienes y servicios? Indudablemente va a tener que recurrir al préstamo, al endeudamiento. Y nosotros sabemos que los liberales somos eh, contrarios a lo que viene siendo el endeudamiento, rehuimos a esta práctica. Y el problema es cuando esta, esta medida se vuelve una costumbre realizada por el Estado. ¿Por qué? Porque puede conllevar o puede concluir en una dependencia total de las personas por parte del Estado. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vayamos a consumir, lo que nosotros vayamos a obtener, tiene que venir primero del Estado. Pero como ya mencioné en la reflexión, el Estado no produce nada. O sea que prácticamente nos convertiríamos en unos parásitos que viven de lo que sí producen. Y si a eso le sumamos que debido a las restricciones de movilidad no se puede producir, vamos a terminar muertos de hambre y no muertos por un virus. Entonces, esa sería mi principal recomendación para las personas, que podamos entender la significancia y la repercusión que tiene el ahorro dentro de una sociedad. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? El no ahorrar, como acabas de mencionar ahorita, acarrea ciertas consecuencias, ya que, como vos decís, uno se vuelve una sanguijuela, ¿no? Porque está viviendo a costa de otro que encima se le está consumiendo su ahorro, que también es limitado, ya que no hay producción. Querido Oscar Mario, muchísimas gracias por tu reflexión. Sinceramente, una reflexión bastante excelente, una reflexión que debe estudiarse, meditarla y pensar, ¿no? Porque siempre tenemos que ver a futuro, como vos acabas de mencionar. Los, los seres humanos, la gran mayoría, vamos a tener una larga vida, entonces uno tiene que ir preveyendo todo para así poder estar más tranquilos, para evitar caer en crisis y bueno, y que así crezca un estado paternalista también, ¿no? Entonces, agradecerte, Oscar Mario, mandarte un saludo y un fuerte abrazo a la distancia y decirle a Igualmente, todas las querido Naim, personas que no se olviden de seguirnos en Facebook como Boletín Libertad o Liberando Bolivia, YouTube como Boletín Libertad, Instagram con Boletín-Libertad y Twitter como Liberando. Oscar Mario, un gusto. vos igualmente.